Hola a todos y a todas, soy Francisco Almenar Pineda, profesor ayudante doctor del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Y es para mí todo un placer poder participar en este congreso, el cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente sobre Innovación y Tendencias Educativas, así como tener la oportunidad de presentar la ponencia sobre innovación en la enseñanza de segundas lenguas y poder compartir algo de mi experiencia enseñando en la Universidad de Chongqing, en el Chongqing College of International Business and Economics. En los últimos años, el fenómeno de la globalización, el intercambio académico o simplemente motivos profesionales han motivado que determinadas universidades decidan enseñar utilizando una segunda lengua, en concreto el inglés, que se ha consolidado a nivel internacional como la lengua universal por razones muy variadas, históricas, culturales o sociales. En concreto voy a referirme aquí a mi experiencia de la enseñanza del derecho para los negocios a estudiantes de negocios internacionales en la Universidad de Chongqing en China. El uso de esta segunda lengua a estudiantes chinos mientras se lleva a cabo la enseñanza del derecho para los negocios supone un doble reto. En principio, por una parte, porque se añade más dificultad a la asignatura que se está aprendiendo. Se está estudiando el derecho, pero con una lengua que no es la nativa. Además, se enseña un derecho que no es propiamente el derecho chino, sino el derecho de otros estados, un derecho transnacional, es decir, mayor complejidad en el estudio. Y por otra parte, se está fortaleciendo o se está reforzando las competencias transversales de los estudiantes, que aprenden una comunicación intercultural con un profesor que es extranjero utilizando una lengua que no es la nativa, y por ello también adquieren un pensamiento crítico a la hora de manifestar o expresar sus ideas. Así pues, a continuación voy a exponer lo que es el contexto de esta metodología, así como las ventajas que conlleva, una serie de recomendaciones para los obstáculos o desafíos más importantes que considero que se plantean en el uso de una segunda lengua cuando se está enseñando en un determinado grado, para concluir con unas breves reflexiones, contribuyendo así, o espero contribuir un poco al debate en cuanto a enseñanza de una materia utilizando una segunda lengua o lengua no nativa. La idea del uso de una segunda lengua, en la medida en que existe globalización, son muchas las universidades de distintos países quienes las implantan. En el caso de China se inicia en los años 70, si bien a mediados de los años 90 se abandona la idea porque el nivel de los estudiantes y el de los profesores chinos en cuanto al uso del inglés no era tan bueno como para implementar una docencia eficaz. Es a principios o a finales del siglo pasado cuando se retoma la idea, si bien el impulso decisivo se consigue en el año 2015 con las bases que establece el gobierno chino del Double First Class, doble primera clase. Esto significa doble en el sentido de que las universidades que se establecen en el plan de educación deben enseñar utilizando esa segunda lengua, y además asignaturas para otras universidades y por supuesto para aquellas que tienen obligatoriamente que enseñar en inglés, también se deben enseñar esas asignaturas en inglés para esas otras universidades chinas. Y bien, en la Universidad de Chongqing, el Chongqing College of International Business and Economics, también se implementa ese fenómeno del Double First Class, que por tanto tiene una doble motivación: la imposición desde las directrices del gobierno de enseñar de esa manera, utilizando el inglés, en el grado de negocios internacionales, y por otra parte motivado por el mercado global. Si se pretende formar a profesionales para negocios internacionales y a nivel internacional se utiliza esa lengua, esa segunda lengua, es lógico que con vistas al mercado laboral, a que los estudiantes en el futuro sean buenos profesionales, se enseñe también utilizando el inglés cuando se está estudiando el derecho. En cuanto a la metodología, hemos de tener en cuenta que la enseñanza del derecho transnacional utilizando el inglés planteaba una serie de desafíos. Por una parte, los estudiantes debían aprender una terminología totalmente nueva, que ni siquiera era propia del derecho chino, sino del derecho transnacional. Y por otra parte, la habituación o la costumbre de los estudiantes chinos de actuar de una forma reflexiva antes de hablar, es decir, no realizar una comunicación espontánea con los profesores.
para abordar esos dos principales problemas que se planteaban del aprendizaje de la nueva terminología jurídica y por otra parte que los alumnos o estudiantes participasen de una forma más activa en las clases, no dejando al docente toda la labor de transmisión de conocimientos como en las clases tradicionales magistrales, pues se emplearon métodos como el aprendizaje basado en problemas. Sabemos que el aprendizaje basado en problemas tiene sus orígenes en la Universidad de McMaster de Canadá en el año 1969, cuando se comprobó que los estudiantes de medicina salían de la universidad con muchos conocimientos teóricos, pero con pocos conocimientos prácticos o de adaptación a la evolución de la medicina. Y por tanto, en el ámbito del derecho, cuando se aplica esta metodología, lo que se busca es que los estudiantes piensen y expresen cómo resolverían un hipotético problema, siendo más importante cómo estudian la resolución del problema que la solución en sí. Por otra parte, las simulaciones o role-playing también ayudaban a la argumentación jurídica de los estudiantes en la medida en que asumían con esas simulaciones determinadas posiciones, simulando o mostrando el funcionamiento de un tribunal o bien a nivel internacional o bien a nivel nacional, asumiendo la postura de juez o jueces o de abogados de las partes para tratar de solucionar un conflicto, lo cual suponía que colaboraran entre ellos para expresar sus ideas o argumentaciones jurídicas. Y por último, la clase invertida, es decir, sabemos la clase invertida tiene sus orígenes en el año 2007, cuando los profesores Berman y Sams se dieron cuenta de que determinados alumnos no podían acceder a sus clases del instituto de la escuela de secundaria en Estados Unidos, en Colorado, y decidieron grabar sus clases en YouTube y otras plataformas. Pues bien, esta metodología también ayuda y ha ayudado en la enseñanza en esta universidad, permitiendo que los estudiantes puedan acceder a los contenidos que yo explicaba porque los ponía a su disposición en la plataforma WeChat, que permite compartir vídeos, y por otra parte también los propios estudiantes se grababan dentro de clase o también cuando se encargaba algún trabajo a realizar fuera de clase y se compartía con el resto de compañeros, superando así su miedo a la exposición oral o a la comunicación oral en una asignatura tan importante como es el derecho para los negocios a nivel internacional, donde es evidentemente relevante que se domine esa argumentación jurídica y que los estudiantes no tengan ese temor a manifestarse ante otras personas. Estas metodologías, como digo, no se llevaban a cabo solamente en clase o en el tiempo de clase. Teniendo en cuenta que China es de los países que más invierte en el mundo en educación, pues se aprovecharon los recursos tecnológicos y las herramientas puestas a disposición de los docentes en las clases, como es por una parte las pantallas digitales, es decir, allí las pizarras pues eran digitales, eran de gran tamaño digitales, permitían usar USB o discos externos para cargar archivos o para PowerPoints, avanzar con la mano, también para el visionado en internet de determinados vídeos o juicios que consideraba relevantes para que los estudiantes pudieran ver la práctica jurídica. También el uso de plataformas interactivas, ya he mencionado WeChat, que se considera una súper aplicación porque permite videollamadas, porque permite compartir vídeos, porque permite crear grupos de estudiantes o grupos de estudiantes conmigo, con el profesor. Y también las tareas que asumían los estudiantes grabándose a sí mismos y compartiendo luego en determinadas plataformas, como puede ser el propio WeChat o también Bilibili. Todas estas prácticas tuvieron una muy buena acogida por parte de los estudiantes, como muestran las calificaciones globales cercanas a los 100 puntos, también por los compañeros docentes o por el propio rector de la universidad, que también puso esa puntuación final a estas metodologías aplicadas en las 3 clases donde impartí esa docencia. ¿En qué se traducía esa metodología o estas estrategias? Pues en un mayor dominio obviamente del inglés como un instrumento para comunicar esos conocimientos jurídicos que yo trataba de inculcarles. También obviamente cuando terminan el grado pueden ser más competentes a nivel profesional, no solo a nivel o dentro de China, sino también fuera en otros países donde pueden comunicarse a través del inglés haciendo uso de los conocimientos que han adquirido durante la carrera. Y por otra parte supone obviamente una transformación metodológica en la medida en que no se enseña solo en chino.
Esto, cuando son los estudiantes quienes comprueban que efectivamente pueden hacer uso de sus conocimientos empleando una segunda lengua, pues supone una mayor motivación también en clase y un mayor interés. Así, en cuanto a la preparación para el mercado laboral, pues resulta que se utilizaron determinadas metodologías con esas finalidades específicas, como era el análisis de documentos legales en el contexto real, en el contexto internacional, no solo analizando determinados aspectos del Código Civil chino de 2019 o el Código Penal chino del año de 1979, sino también reglas internacionales como los Incoterms, y también analizando situaciones reales que pudieran plantearse ante la Organización Mundial del Comercio o ante tribunales nacionales de China o de otros países. Tanto problemas desde el enfoque penal como desde el enfoque civil si se trata de análisis meramente de documentos contractuales. En segundo lugar, la ventaja es la inmersión lingüística. El modelo de enseñanza a través de una segunda lengua supone que se consolide, para los que ya conocen el inglés, que se consoliden sus conocimientos y adquieran nueva terminología también, a la cual puede que no estén habituados, como en la terminología o las definiciones jurídicas. Y por otra parte, supone la superación del miedo a la exposición pública, porque se practicaban reiteradamente este tipo de exposiciones en las clases. Y por último, me parece destacable la ventaja de la innovación pedagógica, porque se hace ya participar en mayor medida a los estudiantes y no tanto como en la clase tradicional, donde es el profesor quien únicamente de forma unidireccional remite conocimientos a los estudiantes. Y en este caso, pues se emplearon libros que estaban redactados tanto en chino como en inglés, facilitando que los estudiantes pudieran estudiar la materia en su idioma nativo, pero también en inglés, porque luego tenían que realizar las correspondientes exposiciones en clase. Además, cuando se exponía una determinada lección empleando la pizarra digital del aula, también se hacía utilizando PowerPoint en dos idiomas, el inglés y el chino, para facilitar la comprensión total de lo que se les estaba enseñando a los estudiantes y también de lo que tendrían luego que argumentar o explicar, lo que se les estaba en definitiva. Pero no todos son ventajas, porque también algunos estudiantes no eran conscientes de sus conocimientos, aunque prácticamente su inglés era bilingüe. Sin embargo, no tenían la suficiente confianza como para expresarse en esa lengua, y ello obligaba pues al uso de las metodologías que ya he mencionado, tanto herramientas digitales como las prácticas de la expresión oral, para que adquiriesen confianza en sí mismos suficiente. Dando un mayor protagonismo a los alumnos, se les consiguió empoderar, haciéndolos pues exponer cada semana un apartado del tema expuesto en la clase anterior o planteado un caso en la clase anterior. Iban adquiriendo más y más confianza, y por tanto se dio prioridad a su rol activo en las clases, generando una mayor confianza en ellos mismos y, en definitiva, más participación voluntaria en las clases. Por tanto, desde mi punto de vista, la experiencia de la enseñanza del derecho para los negocios en una universidad china utilizando una segunda lengua como es el inglés es muy positiva, porque prepara a los estudiantes para el mercado profesional, que como sabemos actualmente está globalizado, para que puedan trabajar en empresas chinas en el extranjero o incluso en empresas que no son chinas también en otros países, porque pueden expresar lo aprendido utilizando esta lengua. Y además es posible, si se facilitan los recursos necesarios por parte de las universidades, los docentes están preparados para utilizarlos y en definitiva se vuelca la enseñanza en el estudiante, el protagonismo que tiene el estudiante. Muchas gracias a todos y a todas y un saludo.